tercer día de conferencias magistrales. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alfredo Ramón Maya Rojas, que nos va a dar la conferencia magistral titulada Compuertas lógicas en sistemas neumáticos. El ingeniero Maya se ha desempeñado en la industria, estuvo en empaque de SADCB, posteriormente en la Lisa Electric de México. Actualmente esta empresa se llama Rockwell de México. A fines de los 90 se incorpora a la empresa Maquinaria y Equipo Rotativo SBI, subsidiaria de Bucle Industrias como gerente técnico comercial. En el 93, en la empresa Parker Hannifin de México, participa como cliente de la compañía Unidad Mundial Oxford. A partir del 2003 en INI Morgan México, y de 2003 a la fecha es el gerente general de la empresa Ingeniería Aeroneumática y Capacitación SADCB. El ingeniero Maya ha colaborado con nosotros en varios eventos y el día de hoy espero que sea de su agrado. Recibamos al ingeniero con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, bienvenidos, y ante todo pues agradecerles el tiempo que nos tomen, esperemos que sea de su agrado. Dentro de la robótica, muchas veces se van por la presión pues, de los robots, de los brazos y todos los automatismos que pueda haber. Sin embargo, el tema que nos aplica hoy es los neumáticos. La mayoría de las tenazas neumáticas son utilizadas por robots electromecánicos comandados por servos o stepers. ¿Sí? El día de hoy lo que vamos a tratar de ver es una breve introducción, en este caso, de qué son estas compuertas. ¿Sí? Obviamente, para poder entender, necesitamos saber la simbología. La simbología es muy importante dentro de los sistemas neumáticos, ya que si no se comprende, yo no podré interpretar lo que realmente lo quiero hacer, esto traducirlo en acciones de movimiento y control. ¿Sí? Y obviamente dentro de esas psicología y va lo que va en función, lo que son las compuertas A, OR, NOT y función memoria principalmente, que es lo que nos aplica. ¿Sí? En sistemas electrónicos, los que estén en el programa de electrónica sabrán a qué me estamos comprendiendo. Sin embargo, en mecánica, las compuertas son utilizables en varios mecanismos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero finalmente sí los llegamos a usar. Después, pues, obviamente, algo muy importante hoy en día en los dispositivos es lo que se utiliza como sistema latch de seguridad. ¿Cuáles son esos sistemas latch? Pues son los sistemas que nos van a ayudar a asegurar la integridad física del ser humano, los que interactuamos en un momento dado con los dispositivos. Y esta es una misión que debemos de tener muy en cuenta, porque si nosotros no tenemos seguridad, pues obviamente las empresas pagan muy caro todos los accidentes. Y finalmente pues haremos una sesión de preguntas y respuestas al final. ¿Sí? Bien, los sistemas neumáticos se basan en la lógica, pero primero las aplicaciones. Se establece un control neumático y posteriormente se utiliza para implementación por medio de interfaces electroneumáticas, así como sistemas de control secuencial a través de autómatas programables. ¿Qué es eso? Los sistemas, los actuadores que hacen movimientos lineales a través de cilindros o a través de motores neumáticos en movimientos rotacionales o a través de actuadores semi-rotatorios, se tiene que comandar por medio de válvulas de dirección, que son las que les van a dar el sentido y la velocidad, muchas veces, para el desempeño de estos equipos. A su vez, pues obviamente tenemos que tener en cuenta la simbología. La simbología son esa simbología que actualmente está bajo este estándar, el ISO
-1. ¿Sí? Acuérdense que todo va a estar modificado por la globalización. Entonces los cilindros pueden dibujarse en cualquier posición, ya sea en el extremo o cualquier posición intermedia, así como longitud y ancho. Es el único dispositivo que tiene permitida esta cláusula. Todos los demás, como válvulas direccionales y otros componentes, se deben de representar en los diagramas en posición de reposo. ¿Sí? Ustedes aquí pueden ver rápidamente lo que nosotros llamamos un cilindro de simple efecto. Son aquellos cilindros que nos permiten ejercer movimientos muy rápidos y que son ayudados por una fuerza externa, ya sea por movimiento de gravedad o por medio de un resorte, ya sea interno o externo. Pueden ser inclusive hoy en día con envolventes magnéticos para que puedan interactuar cuando lleguen al final de su carrera o al principio para iniciar cualquier secuencia. De igual manera tenemos los actuadores de doble efecto, en este caso, que son los que nos proporcionan la fuerza. Hay una variedad muy amplia de cilindros, inclusive algunos de ellos ya sin vástago, que son los carros que se mueven para los dispositivos. Aquí está lo que yo les estaba diciendo, es la simbología del actuador semi-rotatorio, donde podemos tener una especie como de pivote, donde los giros son a 90, 45, cualquier grado que den, o inclusive una vuelta completa. O un motor neumático, ya sea de simple o de doble rotación. Las válvulas direccionales, como yo les decía al principio, tienen esos símbolos y siempre van a estar representados en su posición de reposo. En este caso tenemos una válvula que le llamamos cross. ¿A qué es esto? Todo lo que se considera PIA, que es el primer número que estoy señalando, va a indicar en este caso que es la comunicación entre el puerto de suministro de presión y el puerto de trabajo de la válvula, es decir, va a interconectar la válvula, y la válvula tiene, en el segundo número se va a referir a las posiciones. En este caso está en su posición de reposo y el aire no pasa. Cuando este es apretado el botón o primer resorte, aquí este numerito que tiene aquí nos dice que la trayectoria va a comunicarse de 1 a 2. De igual forma, aquí tenemos otra válvula de 3 vías. A diferencia de la anterior, esta válvula va a permitir desfogar la cantidad de aire que vaya hacia el actuador y poder desfogarlo. De lo contrario, aquí tendríamos que tener otra válvula en caso contrario para poder hacer la operación inversa o negación. Desde ahí, ese momento, estamos nosotros aplicando lo que son las compuertas. ¿Sí? En este caso, a diferencia, por ejemplo, de un interruptor eléctrico, ¿verdad? Si nosotros comparamos con un switch eléctrico, un apagador, generalmente siempre está como normalmente cerrado o normalmente abierto. En este caso, la válvula está normalmente cerrada. A diferencia del equipo eléctrico, la diferencia neumática es exactamente a la inversa. ¿Sí? Mientras que para la comunicación en el sistema eléctrico está cerrado, para el neumático es abierto. ¿Sí? Nada más es cuestión, en este caso, interpretar de ahí que vienen las interfaces electroneumáticas para podernos comunicar. El PLC o controlador manda sus pulsos a las interfaces, muchas veces eléctricas, para que estas van a su vez comunicar a los neumáticos. ¿Sí? Bien, si ustedes se dan cuenta, los equipos de potencia y ruido son muy sensibles. ¿Sí? El orden de la respuesta de estos equipos, estamos hablando del orden de 10 milisegundos, 5 milisegundos, es casi instantáneo. Por lo tanto, y esto depende de una característica muy importante, que es la compresibilidad del aire. Es una característica que a la vez es desventaja dentro de los sistemas neumáticos, porque es muy difícil controlar. Aunque muchas firmas como Festo, los alemanes, norteamericanos, han tratado de controlar esto por medio de mecanismos servos, es muy difícil controlar esa variable. Por lo tanto, muchas veces tenemos que cuidarnos de ciertos mecanismos.
aquí lo que tienen ustedes es una nomenclatura, tal como estábamos viendo. Siempre me voy a referir al puerto 1 como el suministro de aire. Los puertos 2 y 4 se van a referir a los puertos de trabajo. Y 3 y 5 van a ser los puertos de escape de ese aire una vez que ya fue utilizada por el actuador. En esta válvula muchas veces necesitamos condiciones centrales que nos permitan que los actuadores o cilindros se puedan detener a la mitad de su trayecto. Por lo tanto, con esta no lo podríamos lograr por la condición que tenemos, en este caso ya sea que avance o cierre. Y en esta, pues sí tenemos esta posición que una vez que se queda entrampada y centrada por los resortes, va a permitir que el cilindro o el motor se pare a merendar. ¿Sí? El funcionamiento obviamente se caracteriza por la abreviatura del número 3.2, que es lo que estábamos viendo, que son los 3 puertos principales o vías, y 2 estados. ¿Sí? El sistema de apertura y cierre de las puertas del metro tiene exactamente 2 válvulas de este tipo para que abran y cierren las puertas. Si se llega a ir la luz por alguna razón, la válvula va a regresar a esta posición y por lo tanto el puerto de trabajo va a estar escapando. De esa manera es lo que nos permite a nosotros abrir las puertas con la simple mano. De lo contrario, pues quedaría la gente entrampada y ocurriría un accidente. De igual forma, aquí lo que tenemos es esta nomenclatura. En esta posición tenemos que la trayectoria 1 o el suministro de presión no pasa, por eso tenemos este 0. Y aquí, a diferencia de eso, nos falta aquí el 2. El 1 queda comunicado con el 2. Es importante saber leer esto, porque obviamente tenemos que ir leyendo cuando tenemos un diagrama complejo, como los que vienen ahorita más adelante, tenemos que leerlo por partes. Si nosotros tratamos de leerlo todo de un jalón, nos vamos a confundir y vamos a provocar un error. ¿Sí? El ejemplo, esta es la válvula de potencia, la más común que se puede decir, la válvula, y en donde tenemos que la trayectoria va de 1 a 2, en este caso los puertos de trabajo y después los puertos de escape. Y en esta posición, cuando se es apretado el botón, vence el resorte y ahora el 1 va a pasar a través del puerto 4, y eso es lo que nos quiere decir. Hay un sinfín de operadores para nosotros poder manejar las válvulas. Nosotros las podemos manejar por medio de un botón, como en el caso de las válvulas de los camiones. Cuando abren y cierran las puertas, el chofer adelante tiene una válvula que es la que permite la apertura y cierre de la puerta, hasta por medio de un pedal o por medio de algunas perillas rotatorias u otros aditamentos. Realmente nosotros podemos adicionar, estos son los más usuales. De igual forma, podemos tener pivotes, usar la misma energía neumática para poder pilotear y hacer los cambios. Por esa razón, los equipos neumáticos se caracterizan por ser muy rápidos. Igual podemos tener rodillos, tanto en forma recta como unidireccionales, o inclusive que la válvula quede taponeada o trabada a través de ese detente. Por último, como estábamos viendo las condiciones, podemos jugar con las condiciones de seguridad, como lo que tenemos aquí. Si tenemos todos los puertos que están bloqueados, cuando la posición se centra, el actuador va a parar. Caso contrario, si tenemos esta válvula que se considera puertos de escape o centro abierto, tenemos que el aire va a escapar en ambas direcciones si es un cilindro y va a quedar de tal manera que nosotros lo podamos aventar con las manos. O que inclusive cuando se centra, la presión queda en ambas direcciones. Nosotros podemos estar jugando con toda esta cuestión. De igual forma tenemos lo que son componentes periféricos funcionales, es decir, válvulas adicionales que nos van a permitir jugar con las señales para poder hacer circuitos y por lo tanto operaciones, en este caso, de automatización. ¿Sí? Lo que tenemos es una válvula que, para los que están en electrónica, es muy similar el funcionamiento.
hay un diodo, ¿sí? No, el diodo es electrónico y en este caso es mecánico. A diferencia, el diodo nos permite en un momento dado una corriente en directa y una corriente en inversa. ¿Sí? De este lado también tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el paso en tiempo obviamente en inversa, va a botar el check de el resorte y de esta manera está funcionando. Y podemos tener lo que nosotros tenemos, válvulas A, que son válvulas por medio de dos checks integradas en uno solo, donde tenemos que tener por fuerza dos entradas de aire para que nosotros podamos tener una última salida, una tercera. ¿Sí? ¿Esto para qué se utiliza la compuerta A? Pues se utiliza para los mandos bimanuales de seguridad. ¿Sí? Como les estaba diciendo, por ejemplo, una prensa de troquelado, donde el cilindro principal avance, necesitamos que el operador tenga sus manos ocupadas por medio de manos de dos manos, para que cuando baje el cilindro no tenga ese problema de que pueda perder alguna de sus extremidades. O podemos tener lo que se llama una válvula selectora, que es la que tenemos aquí. Esta válvula selectora va a estar haciendo una priorización entre la presión más alta con respecto a la más baja. Obviamente hacia donde esté la más alta el suministro de presión, el manita va a tapar la otra vía y de esta manera podemos tener el suministro de fluido, en este caso aire. Por ejemplo, las rampas de los servicios de autolavado, se han visto que muchas veces el cilindro está en la parte central. Entra el automóvil y se oye como el aire va entrando a través del cilindro. En este caso el cilindro tiene presión hidráulica, tiene aceite del interno, pero lo que va a hacer que suba precisamente es el volumen de aire que ocupa y empuja precisamente ese volumen de aceite, y todo lo hace a través de válvulas tipo OR. De igual forma, cuando tenemos un troquel o necesitamos un martillo neumático que sea lo más rápido posible, una remachadora o un troquel para trabajar una pieza, pues necesitamos que el aire escape rápidamente, y de esta manera podemos tener otra válvula OR que nos permite que el aire escape. Si ustedes se dan y observan, las compuertas tienen mucha utilización en toda la neumática, es decir, en este caso todos los circuitos neumáticos son lógicos, y si tienen lógica, pues tienen compuerta. Por último, tenemos lo que son los famosos interruptores de presión o interfaces electroneumáticas. Tenemos un pulso neumático y podemos tener una salida eléctrica, o viceversa, tener un impulso eléctrico y una salida neumática. En este caso, la combinación para hacer un circuito, ¿verdad?, depende de cuánto lo estemos conjugando. Necesitamos el aire. Acuérdense que tiene un problema: el aire es altamente compresible, y al tener compresibilidad, lo que nos indica, vamos a tener que tener condiciones de humedad que muchas veces son dañinas al sistema. Entonces, por lo tanto, necesitamos prepararlo, en este caso, por medio de un filtro, un regulador para regular la presión, y lubricar, porque las partes que van a estar moviéndose son mecánicas. Si no se lubrican, pues tarde o temprano va a haber oxidación y se van a atrofiar. Aquí son una indicación para que ustedes vayan, alguien esté interesado en neumática, ¿verdad? Los diagramas se encuentran bajo esta norma. El tamaño del plano generalmente comercial es tamaño A4 o A3, es un tamaño ligeramente más pequeño que la hoja carta, ¿sí? Y obviamente es necesaria la codificación y usar el mínimo de líneas de cruce, ¿sí? Los símbolos deben esquematizarse todos en posición de reposo. Un diagrama nunca se esquematiza en forma actuada, siempre en posición de reposo, de tal manera que yo mentalmente tengo que ir utilizando, ¿verdad?, la lógica para ver cómo se va desplazando el aire
a través del circuito y completar la operación. ¿Sí? Todos los actuadores deben estar en orden secuencial de operación. ¿Cómo es esta secuencia? Ahorita que entremos al diagrama, les voy a decir, pero generalmente el orden de un diagrama neumático comienza con los actuadores en la parte superior, el control en la parte central y el suministro de la energía en la parte inferior. Y siempre va de izquierda a derecha, en orden de prioridad. Primero el cilindro que entra primero y después el siguiente hasta terminar la operación. Aquí, de alguna otra forma, ya se va involucrando un poquito lo que nosotros le llamamos identificación de componentes para secuencias. Por ahí existe, o no sé si hayan oído hablar del GraphSet. El GraphSet es un lenguaje para hacer las secuencias, para preparar los sistemas neumáticos antes de que hagan cualquier operación. Y este GraphSet nos va a servir para el programador y programa en PLC, si manejamos electroneumática, para poder codificar todas estas salidas de señales. ¿Sí? En el GraphSet, los códigos para los cilindros siempre se van a nombrar con las letras A, B, C y así subsecuentemente mayúsculas. Las letras minúsculas que corresponden al cilindro obviamente va a ser A0 en su posición de reposo y A1 en su posición de actuado. Después obviamente tenemos lo que se llama las retroalimentaciones, ¿verdad? Estas válvulas a su vez van a estar controlando el cilindro. Si ustedes observan, tengo una válvula como A0 y tengo otra válvula como A1. Estas simultáneamente, respectivamente, van a estar controlando el movimiento del cilindro. Lo podemos mostrar. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos un circuito neumático. Si yo preguntara a cualquiera, ¿quién le podría interpretar este diagrama? Bien, obviamente a entrada y para poderlo interpretar las personas que ustedes están interesadas, tendríamos que ver precisamente esta secuencia. ¿Qué es lo que me indica el más y qué es lo que me indica el menos? El más me va a indicar los avances del pistón y el menos me va a indicar cuando retrocede. De tal manera que obviamente tenemos lo que yo les estaba diciendo. En la parte superior tenemos toda la parte de actuadores. En esta parte tenemos el control de las válvulas, que son a su vez, que son las que permiten los movimientos del pistón. Y en la parte de abajo está el suministro de aire. En este caso tenemos que el aire se suministra a una presión aproximada de 10 bar como máximo o 6 bar de operación. Aquí lo tenemos, o sea, mi compresor me está entregando 10 bar, aproximadamente son 145 libras, que es la presión máxima que soportan los sistemas industriales. Y vamos a estar trabajando a 6 bar más o menos, equivalente son como 87-90 libras. Después, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Pues son las válvulas que van a estar representadas por estas que tenemos aquí, es decir, son válvulas de rodillo, donde el pistón tiene un rodillo, o sea, presionado hacia la parte y todos los cilindros están en posición de reposo. No sé si se lo alcanzan a apreciar. Y posteriormente, ¿quién es la válvula que hace que avance? Esta válvula tiene una palanca que permite el paso hacia esta válvula, y es lo que tienen ustedes aquí, se llama circuito en cascada. ¿Qué es un circuito en cascada? Bueno, una vez iniciando esta válvula y controlando esta válvula, esta cambia y va a hacer que este avance. Cuando toca hace un efecto dominó que está aquí y se hace un eslabón para que avance el pistón B y posteriormente el C. Primero avanza el A, después el B,
avanza y retrocede, ve, hace este movimiento, primero avanza este, se queda fijo, este hace este movimiento, avanza y regresa, y después regresa este, avanza y regresa, y al último regresa el primero que avanzó. Esto, lo que estamos logrando, precisamente es con pura neumática. Aquí no está involucrada ni la electrónica ni la energía eléctrica, únicamente el aire es el que está haciendo, a través de las compuertas. ¿Quiénes son esas compuertas? ¿O quiénes son los permisidos para que pueda hacerse la operación? Bueno, la válvula permisiva que está haciendo el paso de la operación es esta. Si A1 no llega a permitir, no pueden seguir avanzando precisamente hasta terminar la operación. ¿Dudas o preguntas? La válvula de control, en este caso no voy a esquematizar, pero más o menos lo que nosotros tenemos que hacer en un diagrama neumático es imaginar y hacer el movimiento que nosotros estamos, en este caso, simulando otra vez. El pistón está entrando, está en retroceso porque el aire está pasando a través de dos, el aire mantiene detenido el pistón y el aire de esta cámara que está acá está escapando por el puerto número 5. Cuando posteriormente le damos el avance, ahora ¿qué sucedió? El aire entra ahora por 4, cambió el sentido, aquí va de menos a avanzar, y ahora ¿qué sucede? Por donde estaba cargando hace rato, está descargando. Siguiendo esa lógica, por esa razón se llama compuerta. ¿Sí? Independientemente, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que tener, aparte de la secuencia de avance y retroceso, podemos nosotros controlar con estas válvulas periféricas el flujo del aire. Lo estamos controlando a la salida de las cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué no a la entrada? Porque si nosotros controlamos a la entrada, lo que puede suceder es una condición peligrosa para control. Se puede hacer una burbuja o se puede atorar el pistón, se puede acumular el aire y de repente salir disparado. Acuérdense que la compresibilidad del aire lo que va a hacer precisamente es tratar de expandirse lo más rápido que se puede y puede ocurrir un accidente. Por esa razón, todas las regulaciones se van a hacer a la salida. Explico, cuando el aire pasa de esta cámara a través de esta válvula, el check está aquí, no lo deja pasar y lo forza a salir regulado. Nosotros podemos regular esa velocidad de salida a través de unas perillas, que es una válvula de aguja, y podemos estrangular el flujo o lo podemos abrir si nosotros queremos la velocidad máxima. Ok, de igual forma, se maneja, muchas de las máquinas o de las válvulas se pueden manejar como lo que se llaman monoestables o biestables. ¿A qué es eso? Monoestable va a ser aquella válvula como la que teníamos anteriormente, donde teníamos un botón y el resorte va a ser la condición para que regrese a su posición original. Y la biestable, como en el caso que tenemos aquí, tenemos una palanca manual con detén. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una traba mecánica que no va a pasar al siguiente estado hasta que yo no la vuelva a mover. Es decir, es como un seguro. De igual forma, aquí tenemos un sistema de control remoto. ¿Qué quiere decir? Ahorita con lo que ya les expliqué, esta válvula me va a hacer el avance y esta va a hacer el retroceso. Estas válvulas se consideran como válvulas piloto. Este es el control direccional a través de una válvula de potencia, este es el control de flujo y este es el actuador. Cuando nosotros movemos esta, el aire pasa, pilotea y mueve esta válvula para que el pistón avance. Repito, esto lo hace en el orden de milisegundos y dependemos muchas veces de la presión que existe en el sistema. Si hay baja presión en el sistema,
el sistema automáticamente se vuelve lento. Si hay alta presión en el sistema es muy rápido. En este caso tenemos que contener la presión para poder adelante, como lo estamos viendo de esa forma. Y obviamente, ¿qué sucede? Para que el vapor a su posición real, el aire que tiene que escapar de 2 a 3 a través por el sentido de las flechas hacia afuera para que me indique que el pistón ya está afuera. El control continuo, ¿verdad?, está basado en estas válvulas. No sé si han visto, aunque hay unos sistemas, les pido una disculpa porque vamos a traer los demos mecánicos, pero ahorita estamos en una capacitación, por lo tanto están ahí usándose. Pero lo que podemos ver en el siguiente diagrama es que si yo avanzo la válvula y la trabo ahí, el pistón una vez que llega, toca y siempre va a estar en vaivén. Por lo tanto, la válvula siempre va a estar cambiando. El control secuencial es importante en este orden y es muy importante manejar lo que nosotros le llamamos circuito a bloques. ¿Sí? El circuito a bloques va a ser siempre y cuando se involucren de 2 o más cilindros. ¿Cuántos cilindros puedo manejar? Pues en realidad el número es infinito. Una máquina puede tener, una máquina punteadora, por ejemplo, puede tener hasta 30 cilindros al mismo tiempo, estar funcionando unos con respecto a otros. Por esa razón es muy importante saber leer, en este caso, los diagramas. Ustedes pueden tener diferentes secuencias, inclusive aquí se alcanza a ver diferentes ejemplos de secuencias de operación o alternadas o inclusive mezcladas, entonces pueden hacer diferentes movimientos para poder hacer eso. Si una repetición de secuencia, pues obviamente se puede poner así, el orden de priorización va izquierda a derecha, que quiere decir que primero entra el cilindro A y después el cilindro B y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos 3 cilindros A, B, C respectivamente, se puede tener la siguiente secuencia, que es A, B, C y luego A, B, menos C. ¿Qué quiere decir? Que primero avanza A, después avanza B, después avanza C. Y después retrocede A, retrocede B y retrocede C. O sea, 1, 2, 3 y así, en orden inverso para que regrese como tal. Obviamente, si no tenemos repetición, pues aquí no tenemos esas válvulas que muchas veces nos permiten. Si se aplica la regla de una secuencia de repetición, se tienen las siguientes observaciones de las válvulas piloto que manejan signos opuestos para manejar la potencia. Si ya se mueve hacia adelante, a un correo similar ocurre en la válvula 5-2, o sea, se van a mover hacia el mismo sentido o sentido inverso, dependiendo de cómo conectemos nosotros nuestras mangueras en ese sentido. Dice, la causa de los problemas muchas veces esto se llega a trabar y la válvula queda o traba al pistón y no lo permite que regrese o avance, sino que a su vez son sustituidos por un rodillo escamotable, abatible, y este abatimiento me va a permitir que la válvula se desinstale automáticamente y ya no se quede. Para los que, si gustan las notas de esta presentación, creo que el ingeniero Oscar tiene el archivo PDF, donde tiene todas las opciones para que se pongan en contacto con él para que si quieren anotar o si les interesa eso, él tiene el respaldo. ¿Para qué nos sirve? Las secuencias en uso industrial, creo que aquí les interesa a varios, que es para controlar una máquina. ¿Qué es lo que podemos tener? Pues podemos tener 5 tipos de controlamiento. En las 2 primeras son neumáticas totalmente, lo que le llamamos total de control de cascada, como lo que estábamos viendo. Un registro sostenido, donde una sola señal es la que hace todo el barrido de la secuencia.
Electroneumática a través de sensores, aquí entran los sensores, para poder, en este caso, hacer las secuencias a través de las electroválvulas, y lo que nosotros conocemos más fácil, el controlador lógico programado, o PLC, como lo conocen muchos. Actualmente, el método de cascada pues, va a permitir resolver cualquier secuencia neumáticamente usando el mínimo y adicionando algunas válvulas lógicas y agrupándolas, que eso es lo principal, por esa razón nuestra práctica se llama compuertas lógicas. Y el registro sostenido es una aplicación similar usando la lógica neumática en cada paso, es decir, una lógica secuencial. Al final, las electroválvulas junto con los solenoides, elevadores, sensores, pues ya se utilizan otros aditamentos y la neumática también sigue como utilización de energía de movimiento, pero necesita auxiliarme de válvulas solenoides sobre elevadores electromecánicos para poder lograr lo anterior. Y por último, pues usamos el famoso PLC, ¿verdad? Que está basado en sistema binario y para poder hacer, por medio de pasos de programación, pues una secuencia. Por ejemplo, a través de una válvula podemos hacer un selector, es decir, una sección de la válvula va a controlar a un grupo y la otra sección al otro grupo, de tal manera que se puede hacer un eslabón entre los sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esto. ¿Qué válvula es la que está haciendo la secuencia? Esta es la que está haciendo la secuencia para que funcione uno con respecto al otro. Si nosotros le damos el avance, van a notar ustedes automáticamente, cuando la válvula se mueve, automáticamente se va a empezar a pilotear lo demás. Y posteriormente se van actuando todas las válvulas que tienen secuencia de carga, que están en color rojo, todas las válvulas de desfogue están en color azul. No sé si recuerdas eso rápido. ¿Sí? De esta manera se utiliza. ¿Sí? La lógica neumática, y ya casi acabamos, ¿verdad? Las compuertas lógicas están clasificadas por medio de lo que ya veíamos. Este es el símbolo antiguo, en donde tenemos dos entradas de aire para tener una tercera. Ese es el símbolo anterior, actualmente este es el ISO, y se conoce como compuerta A, en donde tengo que tener dos señales de entrada de presión que se tienen que manejar de manera simultánea para obtener una salida. A diferencia de una compuerta O, esta yo necesito tener las dos señales para tener una tercera y apretarlas simultáneamente. No puedo apretar una con respecto a otra. Aquí, por ejemplo, tenemos una compuerta A, pero hecha con dos válvulas direccionales. Ambas son de 3 vías, normalmente cerradas, apretadas por pivote, retorno por resorte. ¿Y qué es lo que tenemos? Si nosotros apretamos X, no tenemos flujo de aire, porque queda trabada en la válvula Y. ¿Por qué? Hasta que nosotros volvemos a apretar que es en la siguiente secuencia, ¿verdad? Eso es en este caso alternada, cuando tenemos la otra. Cuando están las dos, ya podemos tener una tercera, ¿verdad? Y de esta manera, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? De una forma segura, proporcionar seguridad en los movimientos. Aquí lo que tienen ustedes precisamente pues es la tabla lógica. Acuérdense que estamos en sistema binario, y de aquí de esta tabla lógica ustedes pueden hacer la programación a través de los elevadores o de sensores en el PLC para ponerlo. El símbolo lógico que tenemos es esta, este es el símbolo, y la ecuación matemática, en este caso de una A, aquí lo tienen, y el símbolo eléctrico está manejado como un sistema abierto. La compuerta OR que hace lo contrario, o tengo una señal o tengo la otra. Este tipo de compuerta permite tener una señal de entrada y otra de salida y obtener al final una última salida, ya sea con una o con la otra. De igual forma, tenemos la tabla de verdad,
el símbolo lógico, la ecuación matemática, o se llama la ecuación de Euler, y el símbolo eléctrico. A diferencia, no sé si notaron, en la compuerta los sistemas eléctricos están en serie, en los OR están en paralelo. Aquí se puede observar bien la aplicación de la compuerta OR, ya sea que se accione una, el balín siempre va a tener salida en Z, o se aprieta la siguiente, ¿verdad? Se alcanza a ver en la siguiente diapositiva. Se alcanza a ver como el movimiento del balín me permite tener una tercera señal. Entonces, ¿para qué me puede servir una compuerta OR? Precisamente para manejar, retomando lo que les había dicho yo del mando del cilindro de la estación de servicio, yo puedo tener un control en esta parte y yo puedo tener el otro control del otro lado del cilindro, va a ser el mismo movimiento, ya sea de una manera remota. ¿Qué es una compuerta NOT? Pues es una negación. Si teníamos que las válvulas, por decir, tenemos que son normalmente cerradas, que no permiten el paso, en este caso tenemos la negación en donde la válvula tenemos que estar normalmente abierta. Cuando llega a la otra posición, se bloquea y se considera como una válvula de negación. Y tenemos la tabla de verdad para la compuerta NOT, el símbolo lógico. Recuerden que si tengo yo una negación, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación matemática y tenemos obviamente la equivalencia en los sistemas eléctricos. Todos los sistemas en ingeniería tienen un equivalente. Si ustedes tienen un sistema mecánico, pueden hacer su equivalente eléctrico. Acuérdense que muchas veces eso nos va a dar ventaja, resolverlo en forma eléctrica para después transformarlo en forma mecánica. ¿Sí? Todavía siguen llevando dinámica de sistemas físicos, ¿no? ¿Qué no la llevan? No se llevan. Pues precisamente eso es lo que se alcanza a ver, y ahí es donde tiene aplicaciones. Con cuenta de memoria, y casi la última, para terminar, la cuenta de memoria va a ser aquella válvula que se va a mover en la última posición en que fue actuada. Es decir, si yo, por esta válvula, yo la acciono, hasta que no la vuelva a accionar, va a volver a regresar, de igual forma lo que teníamos en la anterior. Si yo, cualquiera de los dos pilotos, es actuado de una u otra forma, va a hacer que estas válvulas regresen a su posición original hasta que vuelva a apretar. ¿Para qué sirve una válvula de memoria? La válvula de memoria me va a permitir manejar una válvula de potencia y de esta manera se va a accionar o se va a desaccionar. La tabla de verdad de la compuerta de memoria, aquí tenemos la combinación, ¿verdad? Obviamente, de sistema tabla de verdad, sistema lógico, sistema eléctrico equivalente. Y las compuertas de memoria precisamente se utilizan como sistemas de seguridad, que quiere decir que esta válvula nunca debe de dejar de accionar por la acción que ejerce precisamente esta válvula selectora a través de las válvulas direccionales auxiliares, y eso es lo que nosotros conocemos como operación de seguridad o latch. Actúo una, la misma selectora me va a permitir, actúo la siguiente, y también va a permitir, en este caso, la actuación. Obviamente podemos tenerla, podemos hacer diferentes arreglos de ser encendida o apagado, dependiendo, y aquí tenemos conectadas las dos funciones, la OR y la NOT, en un solo circuito. Así que una válvula simple de 3
vías o posiciones puede usarse como para ejecutar las siguientes operaciones, ¿verdad? Puedo usarla como OR, o puedo usarla como AND, o puedo usarla como negación. Bien, pues de esta manera termino la exposición. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No sé, podemos responder las preguntas que tengan. No tanto, de uno por uno, por favor, no sea montones.